Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, vamos a esta parte que es la del estudio bíblico. Pero primero vamos a orar y vamos a pedirle a Marilis Rodríguez que tenga la bondad de dirigirnos en oración. Gracias, Diego. Oremos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, loamos tu nombre, Señor. Y en estos momentos te pedimos que tú estés aquí en medio nuestro. Mira, vamos a escudriñar tu palabra que es vida, que es eficaz, que es bálsamo, Señor, y refrigerio nuestro espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que esta palabra no retorne tras vacía, Señor, que en cada versículo tú nos dejes saber lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Posteriormente te ponemos a los hermanos de la internet que también, Señor, estudian la palabra, Señor, con nosotros, Señor. Los ponemos en tus manos para que de igual manera que tú nos muestres, Señor, lo que tú nos quieres decir, le muestres a cada hermano de la internet lo que tú quieres hablarle a través de tu palabra. Gracias por esta palabra, porque qué mejor palabra leer sino la tuya, Señor, en la cual encontramos, Señor, aliento, en la que encontramos paz, gozo, en la que encontramos respuesta para cada una de nuestras situaciones. Gracias por estos momentos de comunión contigo. Y gracias por esta bendita palabra que va a ser leída. Permite que edifique nuestras vidas en esta hora. En tu dulce nombre, Jesucristo, oramos y te lo pedimos dándote gracias. Amén. Amén. Si yo les... Nosotros vamos hoy a estudiar dos pasajes. Vamos a estudiar segunda de Samuel, brevemente, capítulo 3, que es por donde ustedes van en su lectura diaria, ¿correcto? Pero vamos al 4. Por eso, pero van por el capítulo 3. Exacto, no hemos quedado en el De segunda capítulo de Samuel. Quisiera que buscaran en sus Biblias, en la introducción a ese libro, a segunda de Samuel, que me digan cuál es el propósito de este libro. El propósito. Sí, porque... Tiene como 5 propósitos. Bueno, tiene tema. Narrar la vida de David. El reinado de David. Eso es segunda de Samuel. Dice, este libro histórico Amarili, ¿Qué les digo pasó? pero es que Dieguito estaba tratando de contestar la pregunta de memoria y eso es admirable. Así que continúa, Diego. Era la vida cuando David se hizo rey. ¿Qué más, papi? ¿Algo más? Bueno, Sí, pues tenía déjame más. ahí. Mira, propósito. 1. Registrar la historia del reino de David. Demostrar cuán eficaz. Habla fuerte, Diego. Usen ese micrófono. ¿Tienen un micrófono ahí? Amén. 1. Registrar la historia del reino de David. 2. Demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto a Dios. Para. Ese propósito, vuelve y léelo, Clarimal. Ese propósito, el segundo. Demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando está sujeto a Dios. Tercera. Para. Demostrar cuán eficaz es un liderazgo cuando está sujeto a Dios. Tercera. ¿Por qué? No, mamita, no podemos ir así, ¿entiendes? Esto hay que trabajarlo poco a poco. ¿Por qué yo me detengo en ese principio? ¿Por qué yo me detengo en ese principio? Porque ustedes saben lo que pasó en Primera de Samuel. ¿Cómo terminó Primera de Samuel? ¿Cuál fue el desenlace? Saúl murió. ¿Saúl qué? Saúl murió. ¿Verdad que sí? ¿Fue un reinado, fue un liderazgo bueno? Fue un liderazgo no sujeto a Dios, no como dice, ¿Cómo tiene que ser? el propósito. No como dice el propósito. ¿Ok? Y yo me detengo en este punto porque yo quiero que ustedes mediten en eso, porque no podemos leer la Biblia y dejar pasar los detalles. Y esto es un detalle importante. Saúl fue un líder que estaba sujeto a Dios, Clarimar. No estaba sujeto a Dios. Ese liderazgo no estaba sujeto a Dios. Amarili. Por eso terminó como terminó. ¿Ok?
El otro principio, Clarimar, ¿cuál es? Revelar que una sola persona puede distinguirse. ¿Revelar que qué? Que una sola persona puede distinguirse. ¿Qué querrá decir con eso? Pásalo. Que una sola persona puede tener distintas cosas. Ok, No puede te distingues, sobresalir. tú sobresales. No. ¿Como quién? ¿A quién hará referencia ese David. principio? David. Muy bien. Continúa, Clarimar. Mostrar las cualidades personales que agradan a Dios. Mostrar las cualidades personales que agradan a Dios. Que me conteste Clarimar. ¿Qué tú piensas de ese principio? Bueno, las cualidades que usted diga, sabiduría, Ajá. paciencia, Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cualidades tiene? bondad, Recuerda que estamos hablando en el contexto de un qué, Ok. de un líder. Yo líder, bueno. Dime, Diego. Que mostrar las cualidades personales que agradan a Dios, las cualidades que tienen, las cualidades que agradan a Dios de tu persona, si tienes paciencia. Próximo principio. Muy bien. Clarimar. describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo el que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. Ok, para. Capítulo 7. Vuelve y lee el principio. Vuelve y lee el principio. El 5. El que acabas de leer, mamá. Describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto Ajá. y anunciar a Cristo el que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. Segunda de Samuel, por los principios que hemos ido leyendo. ¿A qué persona utiliza para ejemplificar lo que es un verdadero líder? David. ¿A quién? A David. Al rey David. Sin embargo, contrasta el liderazgo de David con el de quién. Con el de Dilo Saúl. duro. Cristo. Con el de Jesucristo, no con el de Saúl. Con el de Saúl fue mientras Saúl reinaba. Pero ahora, Ya Saúl no está. Ya. ahora es David, que es un líder bueno. Que es un líder bueno, pero no como Cristo. Perfecto. Es imperfecto, a pesar de que es un líder perfecto para el reinado y el reino que él tiene, que es imperfecto. Él es eso mismo. Él es reflejo de su líder, de su propio reino. Él es un buen líder, Pero es imperfecto, pero no es como Jesucristo, jamás. porque Cristo es perfecto. Sin embargo, David tiene unas cualidades, y las vamos a ver a través de la lectura de segunda de Samuel. Pero con todas sus cualidades también tiene ¿qué? Imperfecciones. Tiene defectos y hay pecado en él también. Es un ser humano. Era un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace que David sea agradable al Señor? Si había pecado en él. ¿Cómo es que David se puede sostener en el reinado de él? Por Dios, Por Dios. ten fe en él. Te estoy dando la oportunidad para que participes, claro. ¿Ok? Por el Señor, por su gracia. Así de que. Es un rey bueno, con unas buenas cualidades, pero no es como Jesucristo. Y como no es como Jesucristo, tiene que sostenerse, ¿por qué? La Por gracia. Por él. Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor yo estoy dando esta clase. De verdad que sí. Próximo principio. Viene el autor. Ya se acabaron los principios entonces. Sí. Cuando ustedes empiezan a leer un libro, especialmente cuando lo empiezan a leer, por favor, lean esa sección. Leímos eso, el autor, la fecha, el marco histórico, versículo clave y las características particulares y el lado. El párrafo es grande. ¿Cuándo se escribió este libro?
Tiene que decirlo. No, sí lo hizo. 930 a.C. David. Escrito muy poco después del reinado de David. ¿Escrito qué? Mira, Muy poco después del reinado de David. 1050, referita 970 a.C. Dime, Diego. David reina en todo Israel 1003 y muere Saúl. David reina en Judá. Muy días que ya David reina en Judá, en lo que hemos leído ya es reina. Pero Ok. no en todo Israel. ¿El autor es quién? Desconocido. Ajá, muy importante. Algunos han sugerido que Sabut, el hijo de Natán, pudo haber sido el autor de uno de los Reyes. El libro incluye además a los escritos Natán y Gad. Sí, que lo dice, que Primera de Samuel, ¿quién lo escribió? Samuel. Samuel. Y dicen que hay unas partes también que tal vez las escribió otro autor. Natán y Gad. No, en Primera de Samuel. Sí, porque cuando Samuel murió, las otras partes no las iba a poder escribir toda la gente. Y Segunda de Samuel. Primera de Samuel, tú dices que le escribió también Natán. ¿Dice eso? Natán y Gad. El primero de Samuel. Vamos a Y las detenernos. partes Natán y Gad. Igual. Eso eran dos sacerdotes. Aleluya. Igual que acá, pero solo que acá Samuel no fue. Alguien, bueno, yo sé que ustedes no lo van a saber probablemente, pero Primero de Samuel, como coautor de Samuel, está el sacerdote Natán, uno de ellos, que además de ser un sacerdote, era un profeta, era un hombre de Dios, bien lleno del Espíritu de Dios, al que Dios le hablaba. Ustedes no han leído aún nada de Natán. Lo conocen por referencia ahora, ¿verdad que Por sí? referencia, y si dice algo, habla de Natán. Pero Natán es un personaje que ustedes se van a quedar así en shock. Cuando lleguemos a la parte en Segunda de Samuel en donde se habla de Natán y lo que Natán hizo, ustedes van a decir, wow, he aquí un hombre de Dios y súper valiente, porque lo que hizo los va a dejar a ustedes como que, ¿de verdad que este hombre se atrevió a hacer esto? Pues claro que sí. Y ahora tenemos que en Segunda de Samuel, uno de los autores es probablemente uno de los hijos de Natán. Tú lo leíste ahora, Clarimón. Léelo. Los autores. De los autores de la Segunda de Samuel. Desconocido. Algunos han sugerido que Sabut, hijo de Natán. Sabut, hijo de Natán. Puede ser que le haya escrito parte, ¿Ok? Ahora, porque el autor es desconocido. Puede ser que le haya escrito la mayor parte, porque es el primero que se hace referencia. En Lo- la segunda. No, es que él dice desconocido. Algunos han sugerido que Sabut, el hijo de Natán, puede ser. ahora, lo que yo quiero que tomen conciencia es lo siguiente. Fíjense ustedes que Sabut y aún Natán no son personajes bíblicos que mucha gente conoce. Sí. Son personajes bíblicos Que conocen por referencia. Los que han leído esto. los que conocemos las escrituras, ¿verdad? Conocemos más de Natán, porque de Sabut no conocemos prácticamente nada. Nada. Yo fueron sacerdotes. Sin embargo, probablemente es el autor de uno de los libros de la Biblia. Y si tú eres el autor de uno de los... Sabut, el hijo de Natán. Y si tú eres... No es que se supone. Deja que termine el pensamiento. Si tú eres el autor de uno de los libros de la Biblia, tú tienes que ser una persona tocada por Dios, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que aunque su nombre no es conocido ni muy famoso, es un hombre que estaba tocado por Dios y merece el respeto de nosotros los lectores y los creyentes. Como Natán, aún así lo Como Natán. Aún así lo que nos han escrito. ¿Ok? A veces leemos la Biblia y decimos, wow, Génesis, Moisés. Wow, Moisés. Génesis. ¿Verdad? José, Éxodo, Moisés, ¿ah? Epístolas, Pablo, Pedro. Segunda de Samuel, Sabut.
¿Entienden lo que quiero decirle? Aún desconocido, pero fue alguien que tenía un corazón de carne, que palpitaba, porque eso no se escribió solo. Dios usó a un hombre. Aún si no fuera él, era alguien importante. Para Dios sí lo era. Aunque no sobresalga en la Biblia así como sobresalen los profetas y las personas. Siempre que nosotros comenzamos un libro, yo hago este ejercicio con ustedes, analizar cuáles son los principios que forman este libro. Ya sabemos el punto histórico, 900 y tantos años antes del nacimiento de Jesús. Ya sabemos que uno de los autores de Segunda de Samuel probablemente es uno de los hijos del profeta Natán. Ya sabemos, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? ¿Qué más dice del libro? El marco histórico. El marco histórico. ¿Cuál es el marco histórico? El libro comienza en los días de los jueces y describe la transición de Israel de una teocracia dirigida por Dios a una monarquía dirigida por un rey. Ya eso nosotros lo saboreamos en Primera de Samuel. ¿Qué es una teocracia? ¿Es un término nuevo para ustedes? No. No lo habían dicho. Viene de teo, ¿verdad? De teología. Y cracia, ¿verdad? Es de gobierno. Un gobierno... No es democrático. Es un gobierno teológico. Teocracia. ¿Y qué es un gobierno teológico? Es un gobierno, ahí lo dice, el mismo comentario lo dice, un gobierno que es gobernado, dirigido por quién. No. Por alguien de Dios. Teocracia por alguien de Dios, monarquía es por un rey. Por eso, es un gobierno dirigido por Dios. ¿Quiénes eran los representantes del gobierno en el libro de los jueces? Los representantes del gobierno, los que mandaban. ¿Quiénes mandaban? Los jueces. ¿Y los jueces quién los ponía? ¿Dios? Dios. ¿Quién es el último juez? Samuel. Después de Samuel, ¿qué es lo que viene? Teocracia. ¿Qué vino? Monarquía. Una monarquía, un rey, un monarca. Saúl. Y ahora David, que sigue siendo un rey. Y después pues, hay más cosas, el versículo clave, personajes clave. ¿Qué usted prefiere? ¿Una teocracia, una democracia, una monarquía? Ahora le pregunto a ustedes. Clarimar. Teocracia. Clarimar prefiere una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Pero lo acabamos de explicar, viejito. Un gobierno dirigido por Dios. Con líderes, pero que sean líderes de verdad del Señor. No gente que diga que... monarquía. Por eso, no, que no vengan a decir que son cristianos y son otra cosa. Si no fuera monarquía. Porque hay muchos por ahí, muchos líderes. En Puerto Rico hay unos cuantos. En Puerto Rico hay unos cuantos que dicen que son cristianos. Y es embuste. Dicen que van a cambiar, que van a hacer las cosas mejor y las hacen peor. ¿Ok? En Puerto Rico y en el mundo. En el mundo entero. El planeta entero. Está lleno de políticos embusteros y mentirosos, ¿verdad? Así que no. Pero una teocracia es eso, un gobierno dirigido Por Dios. por Papá Dios. Ojalá pudiéramos vivir en una teocracia. Ahora, usted puede tener una teocracia en su casa. ¿Sí? Claro que sí. Seguro porque los hogares Si usted se deja dirigir por son Dios. dirige Dios. Porque si usted se deja dirigir por Dios, usted Ya vive en una después de esa teocracia. casa. Y no siga al gobierno ni Usted siga a Cristo y se sujeta a los gobiernos, como dice Pablo. Tenemos que sujetarnos a la autoridad. a autoridad, pero no votar por ellos. No tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si no es necesario. Si es obligado a hacerlo, sí. Sí, se Hay va a países que hacerlo sí. porque hay que hacerlo. En algunos países hay que hacerlo, obligado. En algunos países hay que hacerlo. Ya. Bueno, ya no vamos a leer el capítulo 3. Quería repasar con ustedes el libro. Pero no leer el versículo clave y el personaje clave. Dime el personaje clave y el versículo clave. Ok, versículo clave. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. Los personajes clave: Elí, Ana, Samuel, Saúl, Jonatán, David. ¿Cuáles son los personajes clave?
Ay, pero no estaba primero de Samuel. Por eso, Clarimar, se Perdón. contra. Sí, ya me va y no me va Perdón, me cuenta. El marco histórico por la tierra de Israel bajo el gobierno de David. Versículo clave. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Características particulares. Este libro fue nombrado así en honor del profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. Samuel. Sigue. ¿Ya? Bueno, tienen una noción bastante... ¿Qué ibas a decir algo, Diego? Sí. Dime. Que lo que dice ahí, este libro fue nombrado así en honor del profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. Se le puso el nombre de Samuel porque Samuel fue el que ungió a David y lo guió hacia Dios. Eso es correcto. Bueno, pues tenemos claro entonces, ¿verdad? Segunda Sí. de Samuel. Yo voy a ir, ¿verdad? Dándole, siguiéndolos así de vez en cuando. Ustedes 30 años Sí. antes de Cristo. se supone que ustedes lean el capítulo 4 entonces, porque están por el capítulo 3. Y cuando nos volvamos a reunir, pues entonces lo discutimos, ¿verdad? Por donde vayan. Sí. Pero quería que tuviesen esa noción clara. Ahora vamos para dónde, Romano. Así que vamos ahora para el libro de Romanos. Ahora vamos a estudiar lo que estudiamos ahorita Jack y yo. ¿Les gustó que le hiciera este repaso? Sí. ¿Verdad que sí que es importante? Pues, Romanos 9. Pues, 8, a mí se me realmente queda 8. algo más claro. ¿Lo tienes, Amarillo? Yo lo estoy buscando. Ya estoy por él. ¿8 qué? Es la mitad del 8, mamá. Y ya la mitad. La segunda sección del 8. Sí. Cuando lo tengan, dicen amén. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 8, me parece que es el versículo 18 o algo así. Sí. El Romano versículo 18. Capítulo 8, versículo 18. Capítulo 18. Que fue lo que discutimos ahorita. ¿Todavía? Ay, para ti. Todavía sí. Vamos para el 18. Versículo 18. Ok. Capítulo 8, versículo 18. Como a ti te gusta leer, empieza leyendo, Clarimar. ¿Estamos todos? Sí. Dice la gloria futura. La gloria venidera. Léeme los últimos versículos del capítulo anterior, de la sección anterior, para estar en contexto. Voy a leer los últimos. Vas a leer los últimos 3. Los últimos 3. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí vamos para la segunda sección, que se titula Gloria Venidera. La gloria venidera, pero yo quiero leer ese versículo 17 de nuevo. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Sí. Es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir que si somos verdaderos creyentes y padecemos junto a Cristo, somos que coherederos con Estamos Cristo. dispuestos a morir por Él. Muy bien. Somos herederos y yo quiero que Si se... nos identificamos con Él. Y somos glorificados con Él. Identificamos. Y glorificados, dice el versículo. Juntamente con Él seamos glorificados. Por favor, presten atención. 3 palabras. Herederos, coherederos y glorificados. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque estas 3 palabras guardan íntima relación con lo que vamos a leer próximo.
Y van a entenderlo mucho mejor qué quiere decir eso de ser heredero con Cristo o coheredero con Cristo y ser glorificado juntamente con Él. ¿Qué quiere decir glorificado? ¿Qué qué? Que vas a Bendecirte. Hablen, digan lo que piensan. gloria con Él. Bendecirte. Que vas a poner en gloria. Ajá, ¿qué dice Amarili? Bendecido. Clarimar dice que van a poner en gloria. ¿Qué es ser glorificado? ¿Qué viene a su mente cuando piensan? Bendiciones. Bendiciones. Exaltado. Eso, no así. Sé que te va Vas a ser exaltado, glorificado. Toda la gente te va a ver. Te vas a reconocer Como como qué, como qué. Coheredero. Como coheredero. de Cristo y de Dios. ¿Tienen claro ese versículo 17? Sí. Pues lo van a necesitar para entender lo próximo. Próximo versículo, el 18, Clarimar. la gloria venidera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo presente que, Que las Los aflicciones, sufrimientos que los que pagan. ¿verdad que sí? yo creo que hay que pagar un precio por ser cristiano, o sea, ¿Qué tú entiendes por ese versículo, ya que lo dice? que hay que pagar un precio por seguir a Dios Ajá. y que van a venir problemas, cosas, Prueba. por eso, Pruebas que van a pulirnos en qué? en fe. En la fe. Pruebas que van a formar en nosotros qué? Un corazón qué? Fuerte. De creyente, fiel. Ahora, vuelvan al versículo 17 a ver si encuentran una parte en donde diga algo igual o parecido. Yo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Eso no es lo mismo o parecido a lo que está diciendo en el 18? Padecemos y es lo mismo, padecimiento, sufrimiento. Él está reafirmando lo que dijo en el versículo anterior. Dice, Para las personas que no entiendan en la primera parte, lo entenderán. pues tengo por cierto que los dolores, que las aflicciones, que las pruebas de este tiempo de hoy, presente, que estoy viviendo, no son ¿qué? Comparables con qué? Con la gloria, con la que estamos viendo nosotros. con las bendiciones de Dios, con la gloria de Dios que va a venir a tu vida. ¿Qué quiere decir ese versículo, Amarili? Mira, el niño lo explicó. Pues que no es comparable con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que no hay situación, Para ver bendiciones que aflicciones. que no hay situación por la que tú estés pasando hoy, en tu tiempo presente, que pueda hacer, o que hayas pasado, o que vayas a pasar, que ¿que se qué? pueda comparar. Que se pueda comparar con qué. Con la gloria de Dios. de Dios. ¿Y qué es la gloria venidera? La vida eterna. Cuando Dios- Dilo. La vida eterna. Aleluya. La vida eterna. Aleluya. La vida Pues eterna. ahí es donde los quiero llevar, porque ahí es donde Pablo nos quiere llevar. No es que vamos a ser exaltados. Ay, aleluya, gloria a Dios. No, no. La vida ¿Qué Va a eterna. es? tener vida eterna. ¿Qué es la gloria venidera? La vida eterna. ¿Y la vida eterna viene cuándo? ¿Cuándo llega ese momento? Cuando Dios llegue, ¿Cuándo qué? Dios llegue. Cuando Cristo vuelva. Esto vuelve a buscar. Ven que sin decirlo literalmente, nos está llevando a un escenario. ¿Y el escenario es cuál? Fin del tiempo. Fin de los tiempos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Te dice aquí la gloria futura. La gloria futura. Vienen dolores, porque en el fin de los tiempos que vienen, Dolores. aflicciones. Pero después. Y en la vida, aún sin estar en el escenario del fin de los Por eso tiempos, Ya se ve el acercamiento. Por eso es que se titula La gloria venidera. ¿ok? Pero la gloria venidera no es para todo el mundo, es para quienes. Los que juntamente padezcan con Él. Los que juntamente padezcamos con Él, que son los Creyentes. creyentes, Los que son los, hijos de Dios. que son los coherederos y herederos con Cristo. Los coherederos con Cristo y herederos. ¿Vieron toda la materia que hay en un solo versículo? Es que no vamos así. No vamos bien. No es que la Biblia es así. La palabra, Clarimal, está cargada. Y si la leemos, pues, como se lee cualquier libro, como yo siempre les digo, nos dejamos, ¿verdad? Pasamos por cosas. Miren a donde Pablo sutilmente, sin Nos usar, llevó. nos está llevando Con al una fin simple de los palabra. tiempos.
Nos está llevando a que podamos comprender qué significa esto de ser hijo, coheredero, heredero y padecer juntamente con Él. ¿No me siguen? Sí. Y eso es lo que dice el versículo 18, se lo vuelvo a repetir. Porque tengo por cierto que los dolores y las aflicciones que estoy viviendo hoy no son comparables con la gloria que Dios tiene para mí reservada en el fin. En el fin de los tiempos, allá ¿Okay? viene lejos. Lo estoy diciendo de otra forma, pero lo entienden. Ahora, lee el 19 que aquí la cosa se pone buena. Mira, lo que discutimos ahorita. Dieguito y yo repasamos esta palabra. Porque el anhelo ardiente de la creación Aleluya. es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de... ¿Qué? Se puede explicar, esto se puede explicar de dos formas. De varias formas. Porque el anhelo ardiente de qué? De la creación. ¿Es qué? Es el guardar la manifestación. Es aguardar, no guardar. Es el aguardar Aguardar. la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Fíjense que no dice la manifestación de los coherederos, ni la manifestación de los herederos, No, ni la manifestación de Dios. ni la manifestación de Dios. Dice la manifestación de los hijos de Dios. Sin embargo, ¿quiénes son los coherederos y quiénes son los herederos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Está hablando de lo mismo con otro término. Es lo mismo. Lo mismo. Eso debe confundir a mucha gente. Puede confundir a mucha gente. Porque la gente me sabe en qué término está hablando. Ahora, o en qué contexto realmente. Esa Estás palabra. en contexto. Ahora, usted, Amarili, ¿es hija de Dios? Sí, Usted, dígalo duro. sí. Usted es hija de Dios. ¿Por qué usted es hija de Dios? Porque yo soy hija de Dios. Sí, porque tú eres hija de Dios y no eres otra cosa. Porque Él es el Padre de ustedes. ¿Por qué tú eres hija de Dios, Clarimal? Porque es mi rey. ¿Por qué tú eres hijo de Dios, Diego? Porque tengo, fue en él por la gracia de él. Diego se acercó más. Somos hijos de Dios porque Cristo nos salvó y su sangre, por su gracia, nos hace hijos de Él. Y nos salva. Una persona que reconozca que Jesucristo lo salvó en la cruz del Calvario, ¿es hijo de Dios? Amarili. Claro, que reconozca que Jesucristo. Y si una persona no reconoce que Jesucristo lo salvó en la cruz del Calvario, ¿es hijo de Dios? Si no reconoce que Jesucristo. Ajá. Bueno, no lo está reconociendo, pero no Te está pregunto, ¿sí o no? ¿Es hijo o no? No. Clarimal. No es Tu no fue un no No. dudando, no sabías bien. No es creación de Es Dios. creación de Dios. Porque Se no supone está que tenga eso claro. reconociendo, porque no está reconociendo a Dios. O sea, no Ok. lo está reconociendo. Eso lo enseñan en escuela bíblica ABC. Usted es creación de Dios si no reconoce que Jesús de Nazaret murió por usted y que Él le da su salvación por medio de su qué. La gracia, Gracias. que es un favor inmerecido de Dios. Es un favor inmerecido. Que Tú el eres favor hija de inmerecido de Cristo. Dios es Porque Cristo que te salvó. la salvación, Y porque por fe fuiste qué. ¿No? justificado. Justificada. Justificados pues por la fe. Entonces, si tú vives tu vida haciendo buenas obras, pero tú no reconoces que en Jesucristo está tu salvación, De nada te va a Jesús no te va a mirar como un hijo. Como Te va a mirar con buenos como ojos. creación. No quiere decir, ¿Quién no te va a mirar? Que te va a mirar como el malo de la historia. exacto, no quiere decir que Dios te va a dar la espalda. Y te Dios va a extiende rechazar. su misericordia aún a su Dios tiene creación. misericordia. Y si aquellos que por las razones que Cristo sabe no lo reconocen a Él como hijo, pero por otras razones específicas, otros contextos, que no lo hayan conocido porque nadie les haya hablado de Cristo, pues ya el Señor tomará la determinación que tiene que tomar con cada una de esas personas. Pero aquellos a los que se les habló de Cristo y se les predicó de Cristo y, Sabían lo que era. y voluntariamente dijeron, no me interesa Cristo, esas personas tienen un problema. Tienen un grave problema. No tienen excusa. Porque no tienen sí que no excusa. tienen excusa, Porque se la porque no es lo mismo a un chino de por ahí que no, un chino Bueno, que no conocía a Cristo, pues. pues eso es un Que buen nadie le haya punto. hablado. Pero por su propia justicia también serán juzgados por sus hechos.
Cada uno de ellos, el Señor, ¿verdad?, pasará a juicio. Nosotros no somos quienes. Ya sabrá el pueblo. ¿Verdad? No lo dice la palabra, Pablo lo dice que serán juzgados por su fruto, su mismo fruto. Ahora, por la forma en que vivieron, aún sin conocer a Dios, dentro de su propio contexto, Dios los va a juzgar. No por sus obras, por sus frutos. Por sus frutos. Sí, pues esa palabra te puede confundir. Sí, puede confundir. Puede confundir, por eso yo también como que... Sí. Y luego... Aunque te voy a explicar algo, Clarimal, porque fruto y eso son diferentes. sí, no, pero déjame explicarte algo, porque yo creo que es bien importante. Ya que tú traes ese tema, nosotros somos justificados ¿por qué? La fe. Por la fe, no por las obras. No por ninguno. Pero yo quiero que ustedes, ahora no lo podemos hacer, pero les voy a dar de asignación esto. En vez de leer el próximo capítulo de Samuel, de segunda de Samuel, ustedes van a leer Santiago, la epístola de Santiago. ¿Completa? ¿La vamos a leer Samuel para Santiago? La van a leer toda esta semana. ¿Va a dejar Samuel? Me van a parar Samuel porque quiero que aprendan algo. Adiós, Samuel. Vamos a Solamente, la epístola de Santiago es corta. Esta es Samuel, pues es Samuel. En 3 días la leen. Terminamos Santiago, vamos a Samuel, vamos a Samuel. ¿Ok? Exacto. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes vean la importancia de las obras. No los quiero confundir. Pero ustedes habían leído Santiago conmigo, ¿o no? Ustedes no han leído Santiago todavía. No hemos leído Hechos. Somos justificados por la fe, somos salvos por la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso está claro. Ahí está la Hechos. Pero Santiago nos habla de la importancia de las obras y su gran peso. Y yo creo que una vez estudiando, una vez nosotros... Habla de la fe, es que habla de la fe y las obras de la fe. La relación estrecha, yo quiero que la lean, léanla, porque van a entender bien que a pesar de que no somos justificados por las obras, ni las obras nos salvan, las obras son importantísimas. Que las obras son fruto de una cara fruto. Por las obras es que según las obras y el fruto que tú das, la gente te ve. Si un cristiano genuino se según supone que se según el mueva. según el fruto que tú das, según las obras que tú das, si te mueven por el corazón, así la gente te ve como estás por dentro. Muy bien. ¿Quieres comentar tú? Eso no te justifica para tú hacer malas obras y hacer las cosas mal. ¿El qué? Puedes hacer malas obras y no hacer obras buenas. Sí. Tiene 5 capítulos. Tiene 5 capítulos. La leen y después yo les voy a preguntar si ustedes entendieron realmente este asunto de las obras y la importancia y el peso que tienen. Santiago no es muy querido por algunos teólogos. ¿Por qué? La de las obras. Santiago era fuerte. Santiago era un tipo fuerte, sólido. No puedes renunciar. ¿Saben quién era Santiago, verdad? Jacobo. Sí. Jacobo, que era quién? Hermano de Cristo. Hermano carnal de nuestro Salvador Jesucristo. Obispo de Jerusalén. Una vez murió nuestro Señor. Líder máximo de la iglesia. ¿Saben cómo murió Jacobo? ¿Cómo murió Santiago? Lo lanzaron de la parte más alta del templo. Lo mataron y cuando cayó al piso, cuando cayó al suelo, estaba vivo todavía. Y como estaba vivo todavía, lo arremataron a piedra limpia. Uy, mataron a una persona con las piedras de... Murió mártir. ¿Por qué? ¿Qué ¿Se eso? estaba persiguiendo? Claro que sí, la iglesia la estaban persiguiendo, Diego, ¿no te acuerdas? La iglesia era perseguida. Ay, ¿Ok? perseguida todavía. Volvamos a Romanos, Sí, porque ojalá. si no nos quedamos ahí un buen rato. Estábamos en el versículo 19 y Amarili Rodríguez me va a leer ese versículo de la versión de las Américas. El 19. Sí, mi amor. El que leyó Clarín. El que leyó Clary. No, pero eso lo leímos ya. Vamos a leer otra vez. Vamos a leerlo otra vez porque nos vamos a quedar aquí un buen rato. Porque el anhelo profundo de la creación Oye, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿ustedes creían que habíamos discutido ese versículo? No, estamos empezando. Me falta un montón. Ahora yo quiero que Amarili Rodríguez me explique a mí qué ella entiende por ese versículo. Vamos a ver, Amarili. Porque el anhelo ardiente de la creación de Dios es aguardar la manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios. De los hijos de Dios. ¿Cuál es el anhelo ardiente de quién? ¿Quién es el que tiene el anhelo ardiente? Dios. Cristo. Cristo tiene el anhelo ardiente, de verdad.
pero mujer de Dios. De los hijos, porque el anhelo ardiente Claro, y más lee también. de la creación. ¿Quién tiene el anhelo ardiente? Yo. De verdad. De la creación. La creación tiene el anhelo ardiente. Porque el anhelo ¿Qué ardiente anhela la de creación? El guardar la manifestación de los hijos de Dios. El aguardar. ¿Qué es aguardar? Aguantar. ¿Qué es aguardar? Diego, ¿qué es aguardar? Aguardaré, Digan un sinónimo de aguardar. ¿Guardar? No, guardar no es un sinónimo. No, aguardar no es lo Aguardar. Sinónimo, un sinónimo de aguardar. seguir. Esperar. Ah, Porque el anhelo ardiente deseo de la creación, de de la creación de Dios, ese es el esperar. ¿El esperar qué? ¿Por qué? La manifestación de los hijos de Dios. Se lo estoy dando con palabras más sencillas, a ver si lo pueden comprender. El anhelo ardiente no es otra cosa que el deseo grande que tienen en su corazón. Ardiente, La creación. La manifestación de los hijos de Dios. La creación tiene un anhelo ardiente de que los hijos de Dios se manifiesten. Ahora nadie me ha explicado qué es la creación. ¿Y quién La creación es? No. ¿Quién es la creación? ¿Quién es la creación? ¿A quién se refiere Pablo cuando dice la creación? Nosotros. No somos. Clarimal dice nosotros. ¿Qué creación? Ah, vayan al versículo 17. Yo les dije a ustedes que era importante, ¿verdad? Que entendiéramos bien lo que es un coheredero, lo que es un heredero, lo que son, lo que son qué, lo que es ser un qué. Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Vieron? Si es importante que tengamos claro qué es ser hijo de Dios. Los coherederos. La creación es ¿Cómo ustedes pueden ver eso vis a vis el ser creación? Yo sé que tú sabes, Diego, pero no. Padre, Ya tú lo coheredero. discutiste. Coheredero. Herederos no tampoco. Si tú no eres un hijo de Dios, ¿qué tú eres? Creación de Dios. ¿Lo entienden o no lo entienden? Ay, verdad, creación. Que la misma palabra en nuestras narices. ¿No lo entienden? ¿O no, Sí. no lo entiendes, Amarili, todavía? Amarili está tratando de descifrarlo. no, sí, ahora ¿Quién está esperando el anhelo ardiente de la manifestación de La los hijos de creación Dios? de Dios. ¿Quién es la creación de Dios? Todavía no me lo han dicho. Explícale, Diego. todo el planeta entero, los animales. No, eso es un contexto. Ese no se lo traigas todavía. El contexto que tú me traíste. El primero que traíste. Nosotros, pero eso fue lo que dije ahorita. No, nosotros no. Ya tú vas a ver por qué. Estás confundiendo mucho. Diego, por favor, el contexto que tú traíste primero, explícaselo a tu mamá y a tu De hermano. los que no son hijos de Dios, son creación de Dios. Los que no son hijos de Dios son qué? Creación de Dios. Y los que no son y los que son creación son seres humanos que son creación. Ellos son los que están esperando el anhelo, tienen el anhelo ardiente de que se manifiesten quién. Los hijos, algunos de Los esas hijos de personas tienen ese anhelo ardiente. No lo entienden. no. Me miran con unas caras. Es que estoy Ok, confundida. paren. Primera pregunta Pues es ya, ¿cuál es la creación ya de yo Dios? se lo voy a explicar en ABC. Sí, ¿por qué? Pablo se refiere ahí a los seres humanos que no son creyentes aún, que son creación, que no son hijos. La gente que no son hijos de Dios, que son creación de Dios, porque no conocen a Cristo, porque no son coherederos, son creación, ¿sí o no? Sí. Esa gente tiene un anhelo ardiente en sus corazones de que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que conocen. Nosotros, los creyentes. Quiere decir que según Pablo, hay un grupo de personas que quieren que que aún... los hijos de Dios se manifiesten y que les enseñen de Dios. Aleluya, Ahora sí, a ver si lo entiendo. aleluya. Hay un grupo... Hay gente que es creación de Dios, pero si se ponen a reírse, entonces no se distraigan, porque esto es complejo y se va a poner más complejo. O sea, Todavía falta el falta otra materia, falta otro contexto. Dentro del versículo hay otro contexto que es el más amplio. Este contexto yo se lo traigo porque Dieguito me lo trajo esta mañana. Y es cierto. Cuando yo analizaba esta palabra con Diego en el repaso, Diego me trajo este contexto. Creación, gente que no conoce a Cristo.
hijos de Dios que conocen a Cristo. que conocen a Y Cristo. los de creación de Dios Y los- quieren que los hijos de Dios les Anhelan, desean. que les enseñen Pero- del Dios, del Cristo. No todos ellos, No todos ellos, porque algunos. no toda la creación, porque no toda la gente Del del mundo. mundo tiene ese anhelo. ¿Vieron? Cambiar. ¿Entendiste, Amarili? En la versión Ese contexto, ¿lo entienden? Sí, eso está bien, yo. Ese contexto es importante. Claro. ¿Por qué es importante, Clarimar? Porque la gente se puede confundir también que lo que es creación de Dios y lo que son. Sí, pero eso no es a donde yo quiero ir, no es eso. ¿Cuál es la relevancia de poder nosotros como hijos de Dios Ayudar a. tomar en serio esto? Porque es una creación que gime, que anhela. Que gime, que anhela. Que quiere conocer a Dios y nosotros si tenemos el privilegio Por de ejemplo. conocerlo, pues podemos. Por ejemplo, esto es un ejemplo claro. Cuando tú fuiste al McDonald's conmigo ayer y nos sentamos a desayunar allí, había un hombre. ¿Qué le pasó a ese hombre? Se le había morido su gatito. Se le había muerto, no morido. Muerto. Se le había muerto su gato, que tenía ¿cuántos añitos tenía el gato? 18. 18 años. Con él. ¿Ok? Ese hombre es un hombre enfermo, ¿verdad? Tiene varias condiciones en su cuerpo. Y era solo. Vive solo. Y su gato era su compañero. Y su gato era su amigo de 18 años y era su compañero. Él hablaba con el gato, él se desahogaba con el gato, en vez Y de, todo con el gato. junto, ¿verdad? Con su gatito. Porque no tenía más nadie. No tenía más nadie más Cristo. Bueno, sí. ¿Ok? Y este señor estaba compartiendo con nosotros su dolor por la muerte de su gato. Cuando nosotros le hablamos, ¿qué traímos a su vida? Consuelo. Cuando él se sentó en aquel McDonald's, él tenía el anhelo ardiente de que alguien viniera, Y para poder desahogarse. poder compartir su dolor con otro y que otro le trajese Va. una luz distinta. ¿Me siguen? Este caballero hace unos días atrás yo le había dado una tablita y él me dijo a mí que qué hizo con la tablita. Digo, que la tablita hizo qué. ¿Qué efecto tuvo en su corazón? Mucho. Que cuando la leyó, ¿verdad? Le cayó en el corazón. Le ministró y que la puso en un sitio en donde la lee todos los días. Eso es lo que hace la palabra. Se recuerda. El mundo allá afuera, los McDonald's, los Burger King, las calles, las plazas, están llenas de gente con el anhelo ardiente de que alguien les hable de Cristo. Ah, eso es verdad. Eso lo veo yo todos los días. Eso tú lo ves cada vez que evangelizas, tú lo ves. ¿Y tú? ¿Tú lo ves? Yo lo veo. Y lo vemos todos nosotros que estamos en este bendito